Miles de trabajadores marcharon por el 1 de mayo, Día del Trabajador, en rechazo a políticas laborales y al acuerdo con el FMI. Julian Assange fue condenado por la justicia británica a casi un año de prisión por violar su libertad condicional en Londres. Jueza de Garantías Penales solicitó a la Fiscalía que inicie una investigación administrativa en el caso de la muerte del policía Froilán Jiménez en la revuelta del 30S. Un fallecido y 2 heridos fue el resultado de un accidente de tránsito en la provincia de Cotopaxi entre un bus de turismo y una plataforma cargada de cemento. En lo internacional, más de un centenar de detenidos en Francia y Rusia durante protestas por el Día del Trabajo. Además, militares y manifestantes opositores a Maduro se enfrentan en Caracas en una nueva jornada de movilizaciones. En los deportes, Lionel Messi anotó su gol 600 con el Barcelona de España y derrotó a Liverpool en la semifinal de la Champions. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV en este 1 de mayo. Les deseamos a todos que hayan tenido un excelente día del trabajo. Vamos a empezar entonces así con las noticias. Y miles de ciudadanos participaron de la marcha organizada por la Central Unitaria de Trabajadores. La consigna de esta movilización en conmemoración por el Día del Trabajo fue el rechazo a las políticas laborales del actual gobierno. La tradicional marcha del 1 de mayo se realizó en Quito con la presencia de miles de trabajadores de todas las centrales sindicales del país. A la cabeza, los principales dirigentes de las centrales sindicales. Decirle al presidente Lenín Moreno que vamos a defender los derechos de los trabajadores que hoy pretenden ser inculcados sobre la base de las reformas laborales. Antes de ingresar al centro de Quito, a la marcha se sumaba el presidente del Consejo de Participación en Transición, Julio César Trujillo, que anima a los trabajadores a seguir adelante en sus luchas para su bienestar. El diálogo será permanente y es un buen camino para no resolver todos los problemas, pero sí para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. En medio de la entrevista, un grupo de simpatizantes del correísmo insultaba tanto al presidente del Consejo como a la prensa. Cuando se les solicitó una declaración, ante tanto insulto, lo que prefirieron fue esconderse. No deseo no coincidir tampoco, pero entonces está portándose mal. No. En ese lugar se registraron roces verbales entre los trabajadores y los correístas. ¡Correístas, ladrones, devuelvan los millones! ¡Correístas, ladrones, devuelvan los millones! Superado el impasse, la marcha avanzó por las calles céntricas de la capital. Eran miles de trabajadores que en un solo puño buscan mejoras a la política laboral del gobierno. No aceptaremos, por ejemplo, que se suban los años en el seguro social, jamás. Peor pagar más, porque el seguro es suyo, es mío, es de todos. Y lo otro es, nunca vamos a aceptar que se siga despidiendo trabajadores. Vea, nosotros no podemos pagar el chuchaqui de los que se fueron, porque eso es lo que estamos pagando nosotros. Llegaron hasta la plaza de San Francisco, donde se concentraron. Aquí la dirigencia laboral anunciaba que están listos para una paralización nacional si no se dan muestras claras de diálogo por parte del gobierno de Lenín Moreno. Aquí va a depender del gobierno. Nosotros no descartamos, tenemos aprobado eso y el pueblo tiene un mandato con nosotros. Así se desarrolló la tradicional marcha del 1 de mayo en conmemoración al Día del Trabajador. Informó Javier Gallo. En su mensaje a la nación por el Día del Trabajo, el presidente Lenín Moreno dio a conocer cifras récord que se habrían alcanzado en los programas socioempleo, teletrabajo, entre otros. Además, resaltó que el 41% de la masa laboral la ocupan las mujeres. Quiero manifestar mi saludo cariñoso, cordial, a todos los trabajadores de la patria.
Ese fue el mensaje del presidente de la República, Lenín Moreno, dirigido a todos los trabajadores. Además, el mandatario ratificó su compromiso de velar por sus intereses, siendo esa la razón de haber accedido a que el 1 de mayo sea feriado. Atendiendo a un pedido que me hicieron las centrales sindicales, accedí a que el día se lo pueda utilizar para salir a ese desfile emblemático que se lo hace todos los años en todo el mundo. De la misma manera, el presidente Moreno resaltó que desde el primer día de su gobierno ha impulsado emprendimientos, salarios adecuados. Bajo este contexto, miles de jóvenes se habrían integrado al mercado laboral del sector público y privado. Históricamente hemos logrado alcanzar cifras récord en los programas socioempleo, con 71.874 personas. En teletrabajo tenemos 6.780 teletrabajadores. En mi primer empleo, 1.217 y en empleo joven, 1.319 ecuatorianos. Mencionó además que del 41% de la masa laboral serían mujeres y que las personas con discapacidad también sean insertadas en la sociedad. Desde que arrancamos con la misión Manuel Espejo, que se incorporen 68.000 ecuatorianos y 4.162 sustitutos. En este marco, el ministro del Trabajo hizo un llamado de atención a los trabajadores para que no caigan en provocaciones ni se dejen llevar por una información distorsionada. Veamos que estamos consensuando tanto entre trabajadores, empleadores y el Estado la mejor manera para que las reformas laborales tengan el suceso necesario a fin de incorporar nuevos empleados al sector formal. Según datos del INEC, hasta marzo del 2019, de los más de 7 millones de personas con empleo, solo 3 millones cuentan con empleo adecuado, siendo Quito la ciudad con el más alto índice de desempleo en el país, informó Patricia Aldaz. Cientos de movimientos sindicales, laborales y gremios de trabajadores realizaron multitudinarias caminatas en la jornada de manifestaciones por el 1 de mayo en Guayaquil. Ellos exigen el respeto a los derechos de los empleados. Las calles del centro de Guayaquil fueron el escenario para las multitudinarias marchas de los trabajadores, que para ellos es tradicional realizarlas cada 1 de mayo. Y así llenaron varias cuadras en la calle Rumichaca, también la Olmedo, y sobre todo la 9 de octubre que acogió a miles de manifestantes. Eran representantes de la Central Unitaria de Trabajadores. Por otro lado también estaba la Federación Democrática de Trabajadores. Más adelante también se encontraba la Central de Trabajadores del Ecuador y en una tarima en el Parque Centenario el Frente Unitario de Trabajadores. Aquí manifestaron que esa actividad la realizan para estar pendientes de sus derechos laborales en empresas públicas y privadas. Ha sido no solo una fiesta democrática masiva, multitudinaria, han venido más de 400 organizaciones de todos los sectores, afro, mestizos, trabajadores, empleadas domésticas, trabajadores minoritarios, etcétera. O sea, ha venido todo un conjunto de gente que se identifica con los derechos de los trabajadores. Por aquí también aparecieron los del Sindicato Único Nacional del IES y se unieron a eso que consideraron una fiesta cívica, representando a una institución que indican la llevan hasta en la piel. Nosotros todos los trabajadores marchamos, estamos en esta marcha este día apoyando a los trabajadores y al IES, representando a todo el SINDUIES y al Parlamento Laboral Ecuatoriano. Asimismo estaba un grupo que representaba empleados de la Universidad de Guayaquil. Queremos que se respeten los derechos de los trabajadores. La universidad hace 6 meses fue intervenida y desgraciadamente nuestras aspiraciones que habíamos puesto en la comisión interventora no se están cumpliendo. Y con una pancarta encontramos a los que retornaron al país, luego de trabajar por algunos años en Estados Unidos y Europa, y ahora están aquí con los brazos cruzados. Las personas que han retornado apenas 2 años tienen los beneficios y los que hemos retornado hace 3, 4, 5 años no hay ningún beneficio. ¿Qué beneficio de qué? Beneficio con créditos y otras cosas más que dice que nos van a servir. Fue la jornada de manifestaciones de grupos laborales, sindicales y obreros en la urbe porteña, donde los protagonistas fueron quienes desde una oficina, también desde un taller artesanal, una escoba, un salón de clases, una pluma y entre otros oficios, aportan con sus profesiones y conocimientos al desarrollo económico del país, informó Charlie Pisa. Y la preocupación de las organizaciones sindicales y expertos en temas laborales por posibles reformas que consoliden una afectación a los trabajadores del país se sustenta en la carta de intención que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional. Mayores despidos, incremento en las horas de trabajo o la eliminación de la jubilación patronal serían algunos de los cambios a implementarse. Ante esto, el gobierno ha indicado que cualquier reforma laboral no será bajo concepto alguno
una regresión de derechos. Es conocido que el gobierno nacional alista varias reformas laborales que buscan ser incorporadas en la Ley de Fomento Productivo 2. La misma, asegura el ministro de Trabajo, Andrés Madero, contribuirá a mejorar las condiciones de los obreros del país. Es una reforma que el presidente va a tomar la decisión en base a la realidad y la necesidad económica del país, de uno de los pilares para generar nuevo empleo, tener una normativa amigable que permita generar las condiciones para dar mayor empleabilidad en el país. Frente a las afirmaciones del Ejecutivo, sectores sindicales manifiestan que la realidad sería otra, pues desde el sector empresarial las propuestas estarían destinadas a perjudicar al sector laboral. Pretende eliminar la jubilación patronal, las indemnizaciones por despido de los trabajadores. Es aquí donde expertos en temas laborales observan podría ingresar una flexibilización al sector de los trabajadores, condicionamiento que debe ser colocado, aseguran, por exigencia del Fondo Monetario Internacional en su carta de intención. Se va a afectar la estabilidad laboral, se va a afectar el régimen salarial, se va a afectar la contratación colectiva. Según Guzmán, en lo pertinente a la estabilidad laboral se plantearía regresar a los contratos a plazo fijo y una serie de decisiones que indica establecen una regresión de derechos. Plantean el incremento del periodo de prueba de 3 meses hasta 2 años. Eso es terrible. Ahora usted a los 3 meses ya tiene su trabajo, ya es un trabajador estable. ¿Ya? Ahora tendría que pasar 2 años trabajando y a los 2 años le agradecen los servicios y se va. Pero esto es visto por algunos sectores políticos como en el bloque legislativo de Creo, no como una flexibilización laboral, sino como una forma de facilitar la contratación de empleados. Esto es una cuestión doble. Tienes que cambiar las reglas laborales para permitir y hacer más fácil la contratación y tienes que también disminuir los impuestos, como el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto de salida de divisas. Lejos de este criterio, Ciro Guzmán cree que de aprobarse a reformas laborales como las que se plantean, es indudable que su marco legal estaría violando las normas del país y la propia Constitución. Se plantea la reducción de costos de contratación y despido, la eliminación de indemnizaciones en algunos casos por renuncia. Se plantea que usted pueda cumplir su jornada laboral de 40 horas en 3 días y medio. Es decir, se elimina la jornada de 8 horas. En respuesta a las preocupaciones de los sectores sindicales y organizaciones de trabajadores, el Ministerio de Trabajo señala que las reformas no plantean perjudicar a ningún obrero. No va a existir una regresión de derechos para los trabajadores vinculados, no va a existir una vulneración de sus derechos y de sus normas. Siempre tomaremos en cuenta evitar la precarización en materia laboral y normas que sí den respuesta a lo que necesita actualmente el país. En todo caso, la problemática desemboca en una posición de trabajadores de negativas reformas laborales que busquen la flexibilización de los mercados de trabajo, aunque para el gobierno esta sea la alternativa que pueda generar mayores plazas de empleo. Informó Javier Rosero. Mientras que en el plano internacional, más de 500 personas han sido detenidas alrededor del mundo durante la movilización del 1 de mayo. Varios manifestantes salieron a protestar en contra de las reformas laborales, el desempleo o la situación económica de cada país. Al menos 200 personas fueron detenidas en París, Francia, durante la movilización del 1 de mayo. Los violentos enfrentamientos fueron protagonizados por la policía contra grupos radicales y algunos chalecos amarillos. 7.400 uniformados resguardaron la ciudad, en donde se concentraron al menos 80.000 personas para exigir una reducción de impuestos y un alza salarial al gobierno de Emmanuel Macron. Un escenario similar se repitió en Rusia, donde 100 personas fueron detenidas. Los arrestados se encontraban en una marcha no autorizada por el régimen de Vladimir Putin. En Turquía, la violencia se replicó. Al menos 130 manifestantes fueron reprimidos por las fuerzas del orden. Algunos de los protestantes lanzaban consignas contra el presidente turco Recep Erdogan por el creciente desempleo y una inflación del 20%. En Cuba, cientos de personas salieron a las calles a reivindicar el Día del Trabajo. El evento estuvo precedido por Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz. Los ciudadanos aprovecharon la ocasión para enviar su apoyo a Venezuela. Cualquier
situación nosotros vamos a estar defendiendo al pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela se merece la paz, el respeto, la independencia, y su presidente es Nicolás Maduro. En Brasil, las principales centrales sindicales se congregaron para manifestarse en contra de una reforma al régimen de pensiones propuesto por Jair Bolsonaro. Por este tema, anunciaron que saldrán a la calle el próximo 14 de julio. Que no es posible que los trabajadores no tengan el derecho de jubilarse y que tengan sus derechos todos rasgados y echados fuera. En varias partes del mundo, los reclamos por mejores sueldos y derechos laborales se repitieron. Los modos de protestar fueron varios, pero el objetivo el mismo: reivindicar el Día del Trabajo. Informó Valeria Navarro. Y el 1 de mayo es reconocido por la mayoría de naciones como el Día del Trabajo, y su historia nace hace algo más de un siglo. A continuación le contamos. Aunque todos los 1 de mayo se recuerda los acontecimientos sucedidos en 1886 a los obreros de Chicago, mismos que mediante su lucha lograron la reducción del horario laboral a 8 horas diarias, poco se habla de lo que significaba trabajar por aquella época. Los obreros cumplían jornadas de hasta 16 horas diarias y sin descanso. Hombres, mujeres y niños trabajaban bajo las mismas reglas. El derecho a vacaciones era impensable. Y a pesar que el presidente norteamericano Andrew Johnson promulgó una ley que establecía la jornada de trabajo en 8 horas, la mayoría de dueños de fábricas no la acogieron. Y esto desencadenó que el 1 de mayo de 1886 miles de trabajadores organicen una huelga teniendo como bandera de lucha la reducción de la jornada laboral. En Chicago las manifestaciones se extendieron y lo pacífico de las protestas duraron hasta el 3 de mayo, cuando manifestantes acudieron en busca de obreros que no habían acatado la decisión del paro. Evitando mayor confrontación, la policía intervino y disparó contra varios de ellos. Un día después, bajo la convocatoria de los anarquistas August Space, Albert Parson y Samuel Fielden, se congregaron en el Haymarket Square cientos o miles de trabajadores. El mitin demoró hasta las 22:30, cuando la policía ingresó para solicitar que se dé por terminada la huelga. La sorpresa llegó cuando una bomba casera explotó, matando a un gendarme y dejando a otros 6 heridos. Según reza la historia, en ese momento de conmoción, los disparos de lado y lado no se hicieron esperar. Los gendarmes, se dice, apretaban el gatillo contra huelguistas que huían. El resultado, 4 policías y 7 trabajadores murieron en el enfrentamiento. Este hecho, que se denominó la revuelta de Haymarket, se dice terminó con 31 trabajadores acusados, 5 de ellos condenados a la horca y 3 a prisión. Aquellos son los que ahora se los conoce como mártires de Chicago, quienes con su lucha lograron la reducción del horario laboral a 8 horas diarias. 3 años después, en 1889, en París, fue instaurado el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Citando parte de un artículo del historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño, se puede decir que la fecha sirve, además, para recordar la trayectoria del movimiento de los trabajadores, cuyos orígenes en Ecuador se remontan a finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando aparecieron entonces las primeras organizaciones de trabajadores asalariados y semiasalariados urbanos. Informó Javier Rosero. Cambiamos de información. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue condenado por la justicia británica a casi 1 año de prisión por violar su libertad condicional. Ahora el activista político tendrá que comparecer ante un tribunal por el pedido de extradición a los Estados Unidos. La justicia británica condenó a Julian Assange a 50 semanas de cárcel por violar la libertad condicional cuando solicitó asilo en la embajada ecuatoriana en Londres el 19 de junio del 2012. Se prevé que el fundador de Wikileaks cumpla su condena en la prisión de Belmarsh al sur de Londres. Este jueves Assange deberá comparecer de nuevo ante un tribunal por el proceso de extradición hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia en Washington acusa al australiano por el delito de intrusión informática, por el que podría enfrentar una pena de hasta 5 años de cárcel. Por otra parte, la Fiscalía sueca podría reabrir el caso de la doble acusación por violación y abusos sexuales que provocó la detención inicial de Assange cuando se encontraba en Reino Unido. El caso fue archivado en el 2018, pero las 2 denunciantes han reiterado su deseo de declarar y llegar hasta el final. Assange entró a los juzgados con el puño en alto ante un grupo de seguidores que se agolparon a las afueras del tribunal para pedir justicia para el fundador de Wikileaks y hacer un llamado para que no sea extraditado hacia Estados Unidos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Carolina Cuenca.
La Dirección de Gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado iniciará una investigación interna para establecer posibles irregularidades en el proceso investigativo por la muerte del uniformado Froilán Jiménez en la revuelta policial del 30S. Fue en la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por la muerte del policía Froilán Jiménez en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 que la jueza Jimena Rodríguez declaró la nulidad del proceso porque se ha violado la seguridad jurídica y derecho a la defensa y no se puede subsanar lo actuado. Para la defensa de la familia del uniformado es algo que se debía dar. La señora jueza ha dispuesto a la doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, que se realice una investigación. ¿Por qué este caso, esta investigación, pasaron algunos fiscales y por qué se desapareció el proceso por 23 días? Tendrá que justificarse ya en los próximos días mediante un informe motivado a la señora jueza para realizarse o iniciarse los sumarios administrativos disciplinarios en contra de quienes efectuaron la vulneración del debido proceso. El 20 de septiembre del 2018 inició la instrucción fiscal de 90 días por ejecución extrajudicial, pero a los 15 días del fiscal Fabián Salazar anunció que existirían elementos de convicción para involucrar a funcionarios públicos como el expresidente Rafael Correa y el exministro de Defensa Javier Ponce, entre otros, por lo que corrió traslado del proceso al fiscal general Paul Pérez, ya que esas personas gozan de fuero de Corte Nacional, aunque en la audiencia se mencionó que sus nombres no se especificaron con claridad. La doctora Diana Salazar, como fiscal general dentro de sus competencias, tendrá que designar un fiscal para que continúe con la investigación. La hermana de Jiménez lamenta lo que está ocurriendo y pide justicia. Para nosotros es como otro libreto de una obra de teatro que nos destroza la vida y que ha destrozado la salud de mis padres. Y eso no lo podrán reparar nunca. La defensa de los militares investigados, Reina y Nájera, no comparten la resolución de la jueza. Pues lastimosamente aquí se ha utilizado este proceso penal para a través de dos chivos expiatorios intentar dar la sensación de que el Estado está dando respuesta a la muerte de Froilán Jiménez cuando lo que está haciendo es una injusticia terrible. Nosotros hemos presentado ya el recurso de apelación y la Corte Provincial será la que tenga que resolver si se acepta o no esa decisión de nulidad o por el contrario la revoca y volvemos al momento en que estábamos el día de hoy. Así, se regresa el 20 de septiembre del 2018 cuando se inició la instrucción fiscal por ejecución extrajudicial y ya no por asesinato. Si algo tienen ustedes, digamos, va a haber es circo. Aquí va a haber mucho circo porque entonces va a tener que decidir la fiscal general si se acepta el pedido de vinculación del expresidente Rafael Correa y entonces todo el mundo estará hablando de eso. Mediante comunicado de prensa, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, indicó que dispuso a la Dirección de Gestión Procesal abrir una investigación interna, dando respuesta al pedido de la jueza Rodríguez. Informó Héctor Romero. La conformación de fuerzas al interior de la Asamblea complican los acuerdos a los que se buscan llegar para la elección de las próximas autoridades en el cambio de periodo interno en la legislatura. Este pasado martes se conformó oficialmente un nuevo bloque dentro de la Asamblea. Se trata del VADI, que unifica a los legisladores que han abandonado movimientos como el de Creo y a otros que se catalogaron como independientes. Además, suma a los asambleístas que se apartaron de la bancada de Integración Nacional BIN. Así, dentro de la Asamblea existen al menos 7 bloques legislativos. En el VADI dicen estar dispuestos a los diálogos para llegar a acuerdos en las próximas elecciones. Nuestro interés es que exista gobernabilidad en la Asamblea. Por eso es que el primer llamado que hemos hecho hoy día es a integrar una coalición mucho más amplia. Pero este trabajo es bastante complejo. Lograr acuerdos con 7 diferentes bloques es muy complicado y así lo reconocen en la Asamblea. Es que esta es la gran oportunidad de la Asamblea Nacional de un diálogo abierto, sincero, que abra y que incluya a todos quienes deseen participar. Todo dependerá de la posible agenda legislativa que se proponga, además de que se busque el nombre de un legislador que pueda sumar adhesiones para que ocupe la presidencia. En varias bancadas hay posiciones extremas, no permitirán que un morenista suma la presidencia, menos aún un correísta. Hay que acordar para poder renovar las autoridades. Lo que sí tiene que estar muy claro es que el próximo presidente de la Asamblea Nacional no debería ser ni del correísmo ni del morenismo. Nosotros creemos que es hora de impedir que correístas y morenistas vuelvan a asumir a la Asamblea en lo que hoy tenemos.
pero sola ninguna bancada tiene mayoría y ahí nace el problema. Los diálogos se han intensificado a menos de 15 días de la elección. En la oposición esperan poder concretar un nombre que los unifique, mientras que el morenismo le apuntan a uno de los suyos. Y lo que aspiramos es que de nuestro propio partido, siendo la primera fuerza, aspiramos a la presidencia de la Asamblea. ¿Cómo van las cosas? Los bloques reconocidos legalmente dentro de la Asamblea son 40 morenistas, aunque aquí existen subbloques como el liderado por José Serrano que podría restarles al menos 7 voluntades, 21 de Creo, 17 socialcristianos, 11 de la bancada de Integración Nacional y 5 de Suma. Y quedan los bloques que no están reconocidos dentro de la ley, que son los 31 correístas y los 8 de la nueva bancada del Badi. Y aún quedan algunos legisladores que no han definido su posición y se mantienen como independientes. Es el caso de Lourdes Cuesta, que abandonó la bancada de Creo, pero que ha anunciado que se mantendrá independiente. Es el panorama que se maneja al momento en la legislatura, pero a puertas de una elección interna, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Informó Javier Gallo. Y los concejales electos de Quito ya han mantenido reuniones con el alcalde Jorge Yunda. El objetivo es estructurar las nuevas comisiones que se encargarán de temas específicos en la capital. El cabildeo político dentro del nuevo Consejo Municipal ya inició. La conformación de las 21 comisiones no es cosa menor para los ediles electos y antes de ser posesionados ya buscan acuerdos. Hay un muy buen grupo, muy importante grupo de concejales que hemos ido conversando y se van definiendo ya lo que serán las comisiones, se van definiendo ya pues lo que serán las dignidades dentro de el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito. Esperemos que sea por unanimidad, esperaríamos de que haya un consenso general. Las conversaciones que han existido es justamente para ir viendo cuáles son las intenciones de cada una de las organizaciones políticas de sus integrantes respecto de cuál va a ser su línea de trabajo en los próximos 4 años. Cada concejal deberá presidir una comisión e integrar 2 más. No obstante, hay comisiones extras y por ellas, al parecer, aún no hay consensos. Entonces hay comisiones que son un poco más apetecidas que otras, llámese la comisión de suelo, de movilidad, de medio ambiente, que justamente cada uno tiene sus visiones de cómo desarrollar esas distintas áreas desde la municipalidad en respecto normativo, que es lo que corresponde al Consejo Metropolitano, y que evidentemente todavía existen estas riñas y discrepancias y no se llegan a los acuerdos definitivos, ¿no? Pero ese no es el único tema que ha estado sobre la mesa en las últimas reuniones. Ya se barajan nombres de quién ocupará la vicealcaldía. Eso debería ser un aspecto que nomine el alcalde electo Jorge Yunda. Es una alcaldía que la ganó él y él debería tener alguien a su lado que sea de su entera confianza. Así, con todo ello resuelto, el nuevo Consejo Metropolitano prevé llegar a la primera sesión con acuerdos, pero sobre todo con un plan de trabajo listo para iniciar. En Quito informó Andrea Orbe. Es momento de irnos a una primera pausa comercial, amigos televidentes, pero ya retornamos con más información aquí en El Comercio TV. Les contamos que la adolescente que fue agredida por su exnovio se encuentra en cuidados intensivos, mientras que el sospechoso podría ser juzgado por el Código de la Niñez y Adolescencia. Además, hallan los cuerpos de 2 mujeres en un estero en Los Ríos. Ya volvemos con esto y mucho más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que 2 mujeres que ejercían la prostitución fueron halladas sin vida en el estero de una bananera en un sector rural del cantón Baba, provincia de Los Ríos. La policía investiga este doble crimen. Las 2 mujeres semidesnudas fueron halladas por trabajadores de una bananera que, guiados por el hedor, las vieron en el agua estancada de un pequeño estero. Están boca abajo ahí todas, son mujeres. ¿Son mujeres? Están desnudas todas, solo tiene una chaquetilla, tiene una y la tiene una blusa aquí para arriba. Los moradores del recinto La Chontilla de la parroquia Isla de Bejucal en Baba estaban sorprendidos ante el hallazgo. No conocían sus identidades, pero trataban de reconocerlas por los tatuajes en sus cuerpos. Yo le dije, no te muevas, espérame ahí que yo te voy a ver. ¿Dónde tiene tatuajes? Este brazo derecho. Tiene uno en la espalda, tiene uno aquí en la pierna, un corazón. En el levantamiento de los cuerpos, Criminalística recopiló varios indicios. Aparentemente tenían más de 50 horas sin vida.
Están por determinarse, pero a simple vista se puede determinar que hasta unos 2 días de allí los cuerpos. Existe el desprendimiento de la primera capa de la piel, de la epidermis, entonces lo que no nos permite visualizar a simple vista si es que existe algún signo de violencia. Como María L., de 21 años, oriunda de Milagro, fue identificada una de las occisas. Su suegra llegó al sitio e indicó que la última vez que se comunicaron fue el lunes por la mañana. Sí, por lo que los 2 teléfonos estaban apagados y con el esposo de la otra chica habían venido ayer al NAI de acá de San Juan y no le habían dado nada. Según la versión de la señora, ambas mujeres se dedicaban a la prostitución. Hemos ubicado 6 indicios, netamente lo que son prendas de vestir, y un indicio biológico, probablemente una envoltura de látex que tenemos que verificar, obviamente mandando a los laboratorios respectivos a ver si se trata de algún tipo de preservativo. DINASED y Criminalística investigan este doble crimen para esclarecer por qué asesinaron a las 2 féminas. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y la joven que fue agredida por su exnovio se encuentra en cuidados intensivos en una casa de salud de Quito. Según la defensa de la víctima, el caso se encuentra en instrucción fiscal y el principal sospechoso podría ser juzgado por el Código de la Niñez y Adolescencia. Victoria lucha por su vida. La adolescente de 17 años sigue en cuidados intensivos en un hospital de Quito por los golpes que recibió en su cabeza con un martillo por su agresor. Ha sido ya sometida a 3 cirugías. Después de la tercera, que era para reconstruir un huesito que sostiene su cerebro, ella ya no ha reaccionado, pero se espera que con el tratamiento podamos obtener resultados positivos. En lo que corresponde al proceso legal, según la defensa de Victoria, el caso se encuentra en instrucción fiscal. El principal sospechoso es el exnovio de la víctima, quien se encuentra detenido, que por menor de edad podría ser juzgado con el Código de la Niñez y Adolescencia. Proporcional el daño ocasionado se hace a la pena imputable en lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces yo estaría hablando que un estimado 8 años para el señor. Es preocupante, pues, es demasiado benévola la ley de adolescentes para este tipo de delitos. Este hecho atroz sucedió el pasado 17 de abril, cuando el exnovio de Victoria la llamó para que le devuelva una prenda de vestir. Habría sido un ataque de celos, ya que ellos habrían sido pareja antes. Acá hay un ahorcamiento, se presume un ahorcamiento de 10 minutos y posterior a eso sería agredida con un martillo que le destrozó todo el cráneo, la parte frontal, derecha e izquierda. La familia de la joven es de escasos recursos y apelamos a su buen corazón. Si usted desea colaborar, puede hacerlo a la cuenta de ahorros del Banco El Pichincha, 2203458-978, a nombre de Olga Marlene Guamán Pupiales. Informó Priscila Cadena. José Luis Negrete, persona sentenciada por abuso sexual en el caso Ampetra, habría interpuesto un recurso para anular una sentencia de 22 años. Los familiares y sobrevivientes de este hecho, en donde el exdocente violentó sexualmente a 41 niños, se pronunciaron al respecto. Amparo Molina, vocera del colectivo Sobrevivientes de Abuso Sexual del caso Ampetra, dice sentirse confundida respecto a la decisión de la justicia para dar paso al recurso de casación a favor de José Luis Negrete, quien se encuentra sentenciado por agresión sexual a más de 40 niños. ¿Por qué procedieron si ya tenían todas las pruebas, todos los testimonios de los adolescentes que ahora ya son mayores de edad? Preocupa que con pruebas, con testimonios, se haya dado paso al recurso de casación. ¿Y qué es el recurso de casación? El pedido de anulación de la sentencia. La sentencia de 22 años que la defensa de Negrete buscaría eliminar es por el caso de Jennifer Real. Actualmente ella tiene 18 años y dice sentirse indignada. Recién el lunes por la noche nos enteramos nosotros, ya que le preguntamos a la defensora pública, porque de ser por ella no nos avisaba nada. De manera que yo pido a la Defensoría Pública que tome cartas en el asunto y que, de acuerdo al mandato constitucional, haga la debida tutela y haga su trabajo. Esta sentencia de 22 años fue la tercera que recibió Negrete. El delito fue por violación. Anterior a ello tiene una sentencia de 7 años por delito de atentado al pudor y otra de 16 también por violación. La defensa de Negrete argumenta que se estaría juzgando a su representado 2 veces por el mismo delito. Él dice que se le está juzgando 2 veces por el delito, pero aclaro,
El delito último, de violación por 22 años, la niña hoy adolescente procesada no estaba representando el caso de violación de 16, ese fue por otra niña. Amparo Naranjo señala que si bien el caso ya no revictimiza a los afectados, sí se muestra desgastante para todos los que confían en la justicia. Son 14 meses que el recurso de casación no ha tenido respuesta y ahora en silencio se ha dado paso al recurso de casación. Esa es la situación que los padres se encuentran de alguna manera molestos, indignados, tristes, de por qué se manejan las cosas así, con esa sigilosidad, cuando en la palestra pública ya y en la agenda pública está puesto el tema del abuso sexual infantil. Según información que ya se encuentra en los diferentes medios de prensa, se conoce que todavía no existe fecha para la audiencia de casación, donde la justicia deberá definir si acepta o no el recurso. Informó Javier Rosero. Y la intervención oportuna de policías y elementos del Cuerpo de Bomberos evitó que un hombre salte al vacío. Este hecho ocurrió en el nuevo puente sobre el río Chiche. Aparentemente, el ciudadano actuó bajo los efectos del licor. El operador de la cámara ubicada en el puente nuevo sobre el río Chiche alertó que un ciudadano se encontraba colgado de la baranda de seguridad, es decir, estaba al filo del abismo, un movimiento en falso y la historia era diferente. Personas que transitaban por el lugar fueron las primeras en intentar conversar con el potencial suicida. Estos eventos se dan específicamente por problemas sentimentales, problemas de autoestima y problemas familiares. Minutos después llegaron elementos de la policía quienes verbalizaron con el hombre de 38 años de edad. A ellos se sumaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Una negociación de casi 60 minutos evitó que acabe sus dolencias del alma en el fondo de la quebrada. La persona ha sido al momento rescatada, se encuentra a cargo de Policía Nacional. Al sitio también arribó un amigo y compañero de trabajo. Su presencia fue clave para que le entre la duda de lo que quería hacer y para sus intenciones de saltar. Los transeúntes sirvieron como distractor. Se descuidó par de segundos, tiempo suficiente para que uno de los policías lo agarre del brazo. También tenemos que aprender a manejar la parte psicológica, darle la seguridad al señor que puede, o la señorita, o la persona que está en este evento, de que puede confiar en nosotros y que nosotros le vamos a ayudar. Y aseguro lo subieron a una ambulancia para que reciba la ayuda necesaria, sobre todo ayuda psicológica. El hombre de 38 años de edad, oriundo de Otavalo, presentaba aliento a licor. El por qué quiso acabar con su existencia nunca lo expresó, solo decía que está cansado de la vida. A los familiares que presten un poquito más de atención, porque siempre hay señales que pueden evitar para suceder estos eventos. Los policías del distrito Tumbaco revelaron que atienden este tipo de emergencias por lo menos una vez por semana. En Quito informó Iván Casamen. Y el accionar de dos sujetos a bordo de una motocicleta quedó grabado por cámaras de seguridad. El robo se viralizó en redes sociales. La policía logró detener a uno de los sospechosos. Es un método que aparentemente va en incremento. Para nadie es secreto que delincuentes usan motocicletas para cometer diferentes robos. Es una de las modalidades que se ha convertido en común. Sorprenden a transeúntes, perfilan a personas que caminan solas y mujeres. Les toma 30 segundos o menos despojarles de las cosas de valor. Nuestra población tiene información y ellos saben que pueden entregarnos para nosotros seguir dando los resultados que queremos. Esto sucedió en Carcelén, norte de la capital. Se ve en escena a dos mujeres caminar por la acera, pero los delincuentes van en busca de una tercera que al parecer se percata del peligro y empieza a correr, pero los motorizados ya la tienen en la mira. Existieron los elementos suficientes para que Fiscalía inicie su trabajo. A la policía les llegó el video, las características de la motocicleta y en donde fueron vistos inmediatamente operativo en marcha. El vehículo y su conductor fueron ubicados en el sector de Carcelén Bajo. Al realizar las revisiones videográficas de esta motocicleta, podemos notar de que existe varias similitudes. El sospechoso, un ciudadano colombiano con antecedentes en el país, pero no era todo, portaba una licencia de conducir con datos falsos.
es decir, suplantaba identidad. Tenía una licencia de conducir no habilitada, es decir, falsificada. Los trabajos continúan para dar con el otro sospechoso, el responsable directo de despojar a las víctimas de las cosas de valor. Estamos detrás con las unidades especiales trabajando. Esperan tener resultados en los próximos días para que los dos amigos estén juntos bajo sombra, descansando del corre-corre delincuencial. En Quito informó Iván Casamen. Y una menor de apenas meses de nacida fue utilizada como escudo humano para tratar de evitar un crimen. Esto es parte del hecho violento que tuvo lugar la noche del martes en la ciudadela Sauces 2 y que deja una persona de 43 años fallecida tras varios impactos de bala. La víctima llegó esa noche hasta la manzana 66 en la ciudadela Sauces 2. En sus brazos llevaba a su nieta de apenas meses de nacida. A su arribo, notó la presencia de una persona extraña que caminaba de forma sospechosa a pocos metros de él. Cual se le indicó al guardia que se encontraba en el sector si conocía a este ciudadano, el mismo que le habría indicado que sí lo conocía, que era del sector. En ese momento él se baja y aparece este tipo con una arma de fuego. Al descubrir las verdaderas intenciones del desconocido, la víctima encontró en su pequeña nieta una posibilidad para esquivar a la muerte. El hoy fallecido interpone pues a la menor a fin de que como escudo, mas sin embargo su victimario busca un espacio para no herir a la niña y es ahí donde lo hiere en una de las partes, él cae al suelo y procede a realizar varios impactos de bala, quedando pues la menor pues a un costado de la escena del crimen. En el barrio donde ocurrió el suceso, los moradores aseguran que el fallecido era el propietario de esta casa alta. Al interior de este inmueble, aparentemente funciona una clínica de rehabilitación para adicciones. Está protegida por metal reforzado y es vigilada por cámaras de seguridad. Una de ellas apunta precisamente hacia el sitio donde ocurrió el crimen. Se encontró cuatro indicios balísticos que hacen ver de que se usó una arma de fuego. De igual manera, hay las versiones de unas personas que indican de que llegaron a pie y realizaron disparos contra la humanidad. De acuerdo con datos de la Fiscalía, este hecho estaría relacionado a un ajuste de cuentas. Sí, como le indiqué, se trataría de una venganza o un ajuste de cuentas, mas sin embargo, por los antecedentes y por la dinámica cómo sucedieron los hechos, apuntaríamos que podría ser por alguna disputa de territorio. Informó José Morales. Es momento de irnos a una nueva pausa comercial y retornamos con más información. La provincia de Sucumbíos es conocida por su gran riqueza natural, biodiversidad, flora y fauna que la convierten en un mágico lugar de nuestro país que debe ser visitado. A continuación, acompáñenos a conocer un poco más de lo que ofrece este sitio de la Amazonía. La provincia de Sucumbíos, situada en el norte del país, en la región amazónica, es un paraíso cargado de naturaleza, donde turistas, nacionales y extranjeros podrán disfrutar de flora y fauna única en el mundo. En esta provincia, en el cantón Gonzalo Pizarro, los visitantes podrán ver la imponente cascada de San Rafael, que tiene una caída de agua de 160 metros de altura. Las facilidades que contamos aquí es el sendero, que es de 1,5 kilómetros. Contamos con 3 puentes y al final del sendero tenemos lo que es el mirador para poder visualizar muy de cerca y con claridad a la cascada. La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno es uno de los lugares más diversos del planeta. Aquí los turistas podrán observar más de 500 especies de aves, 12.000 especies de plantas y gran variedad de reptiles y mamíferos. Nos dijeron que el Cuyabeno era uno de los lugares más bonitos del Amazonas. Hasta ahora nos ha parecido increíble. Es como estar en el centro de la ciudad, pero con ruidos de animales. Obvio que es mucho más lindo acá. Asimismo, en el cantón Lago Agrio se encuentra el Parque Turístico Nueva Loja, donde visitantes de todas partes podrán recorrer la selva, interactuar con la naturaleza y conocer de las nacionalidades que la habitan. Lo que le brinda es a los visitantes poder conectarse con la naturaleza. Eso crea esa conciencia de cuidar el entorno natural.
y obviamente cuando visitan las nacionalidades es ese interés por conocer un poquito más de lo que nos representa, de esa diversidad cultural. Sucumbíos, conocida por su gran riqueza natural, biodiversidad, flora y fauna que constituyen un tesoro del Ecuador, los espera con los brazos abiertos. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo. Y así llegamos al final de este noticiero. Gracias por habernos acompañado durante este 1 de mayo, Día del Trabajador. Que tenga una excelente noche. Nos vemos el día de mañana a las 6 en punto en TVC a primera hora.